empezar la actividad teórica de este curso para poder sintonizarnos a las actividades que hago. Algunos tips que me parece que son importantes, ¿no? Primero, como ustedes saben, las dos partes importantes de la actividad en general es la parte teórica y la parte práctica, o seminario. La teórica, como ustedes ven, es donde vamos a hacer la base de lo que vamos a hacer en el seminario. De manera que, como ustedes han visto, acá les estoy dejando a la delegada todo el material listo, incluyendo las guías, etcétera, etcétera. Todo eso debe subir a la plataforma. Desgraciadamente, la plataforma no está todavía preparada, pero ustedes deben recibir toda la información, todas las clases, etcétera, 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 de la plataforma. Y ahí tienen que bajarla para los fines que ustedes vean conveniente. Igualmente, ahí en la plataforma van a haber unos links donde ustedes tienen que subir las tareas, los mapas conceptuales y las presentaciones que realicen en los seminarios. De manera que toda la información que ustedes realicen, toda esa tiene que subir al aula virtual, incluyendo las notas para la evaluación continua. De manera que vamos a utilizar full computadoras para ese sentido. Incluso he preparado videos para que ustedes reemplacen las clases teóricas. Este es uno de los videos. Yo no sé si se podrá pasar ahora, pero en todo caso, más tardecito o lo que fuera, ya están preparados los videos, de manera que ustedes puedan tener toda la información que sea necesaria de una manera didáctica y rápida. Entonces, todo esto se los voy a subir, de manera que puedan ustedes tener todo el material. De manera que falta sobre el audio. ¿Bien? Mientras viene el audio, y si no viene, vamos a pasar entonces a la manera rupestre de los tiempos primitivos. Y para ello solamente voy a pedirle a uno de los alumnos, el mejor del salón, para transferirles las salas. Lógicamente, el alumno que venga tiene un abono de 10 puntos. A ver, un alumno, por favor, si me puede ayudar. ¿Quién quiere ayudarme, por favor? Voluntario, voluntario. Ahí está, no voluntario. Bien. Entonces vamos a tocar dos clases el día de hoy porque nos hemos atrasado. Entonces las dos clases van a servir de base para el mapa conceptual. Ustedes tienen que abrir sus mapas conceptuales para que tengan su archivo. Es muy fácil de manejar y son muy versátiles de manejar, de manera que ustedes van a aprender a hacer mapas conceptuales. En vez de tomar notas y de tomar pasos, el mapa conceptual nos va a dar una visión clarísima de lo que yo he expresado, de lo que ustedes han entendido y lo que ustedes pueden complementar. También les estoy dejando en el aula, acá en el material para las lecturas, que son lecturas muy sencillas para que ustedes puedan revisar y complementar lo que yo hablo acá y lo que van a hablar con los profesores, y sea la materia para que nos sirva para los exámenes, para los fines del examen. Todo va a estar ahí. No voy a sacar nada que no esté en las presentaciones y en las separadas. Ustedes pueden ampliar, pueden ver muchas cosas más, debatirán con sus docentes, no hay ningún problema. Pero lo fundamental es que ustedes, por lo menos en estas primeras clases, puedan adaptarse al sistema. Bien, vamos a empezar entonces con este término de bioética. ¿Por qué decimos bioética histórica, para empezar? Lo decimos porque, miren, la ética es un proceso que ha evolucionado hasta nuestros días. Hoy día estamos llenos del problema de la corrupción en la parte judicial, en la parte política, en la parte médica. Y a nosotros nos importa muchísimo aprender qué actitudes debemos tomar para ponernos en el justo medio. Nosotros debemos, primero ahora en la clase, entender cómo es que nos hemos hecho éticos en el proceso de toda la historia de la humanidad. Y hemos visto cómo con Kohlberg, cuando ustedes hacen esas simples preguntas que le hicieron a 70 niños, encontraron que había personas que respondían al bien y el mal simplemente por el premio castigo. O sea, los niños y las personas muy primarias, las sociedades muy primitivas, viven en ese sentido, una sociedad carcelaria. Quizás una situación nuestra sea algo parecido. Siempre hay alguien que lidera, hay alguien que castiga. Castiga lo bueno, premia lo bueno y castiga lo malo, generalmente. Y luego esa sociedad ha evolucionado a una sociedad en la cual aparecen normas. No se olviden que hay una pirámide, por favor entiendan eso, es muy importante. La primera base de la pirámide, imagínense la pirámide que hay del Sol en Trujillo. La primera base son las costumbres, son lo que hacemos en la sociedad. Venimos de sociedades, los hemos desarrollado desde temprana edad, hemos ido a las escuelas, hemos pasado por los nidos, las escuelas, los colegios, ya están en la universidad, estamos en un proceso formativo. Pero ya ustedes, antes de llegar a las aulas universitarias, ya estaban formados como personas.
De manera que vamos a incidir en esto. Entonces Kohler nos enseñaba que una persona evoluciona en ese proceso hasta llegar a ser ético, si el término lo tolera, y luego aplicarnos en ese sentido. Entonces vamos a ver primero una parte de la historia para ver por qué llegamos a los conceptos que tenemos ahora. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver una serie de puntos. Siguiente. Bien, lo primero. Entonces, ¿qué cosa es la moral? ¿No? ¿Por qué hablamos de morales e inmorales? Es lo más sencillo, ¿no? Lo que hacemos en un grupo social, lo que hacemos como parte de la sociedad y que les cae a los demás bien o mal, eso es la moral. Es el comportamiento humano, es la actitud humana en un grupo social, ¿no es cierto? Es sencillísimo, de manera que lo que les gusta al grupo, eso está clasificado. Si somos un grupo de caníbales, el que come más carne humana será el par. Si uno está en una sociedad de ladrones, la lealtad le dará esa característica. Si somos una sociedad militar o una sociedad, por ejemplo, una comunidad médica, tenemos nuestros propios objetivos. Y ese comportamiento es el comportamiento moral. Es la parte más básica del proceso de lo que es el ser humano en sociedad. Siguiente. En cambio, ética es más bien una forma académica de analizar la moral. O sea, quiere decir que alguien tiene que hacerse cargo que por qué, por ejemplo, la corrupción en nuestro país, por qué los políticos tienen ese comportamiento corrupto, porque es una forma de pensar. Entonces, ¿cuál es la ética? Analizar eso. ¿Por qué los políticos son pronos a mentir, a coimear, a hacer todo lo que estamos viendo estos días? Estamos llenos de corrupción. Corrupción en salud, corrupción en medicina, corrupción en política, corrupción en el Poder Judicial. Estamos en una crisis moral. Y obviamente con una connotación ética. Eso es lo más importante. De manera, sí, hay la forma de... Sí, ¿cuál es el truco para...? Lo que pasa es que está montado quería para que ellos puedan ver cómo funciona. Está montado el MP4. Ahí está. Aquí es probablemente correcto o incorrecto. ¿Te acuerdas que tienen que tomar 50 céntimos de tarjeta? Sí, una vez por eso. Ah, es para que le des los 20 del piso. Los 20 céntimos del piso. Ah, lo pongo porque es 70. Fino. Parado. O a caja de... A ver, yo te robo. No, sí. Hermano. Todo como atrás. ¿Por qué? Porque yo también puedo analizarlo y yo también hablarlo con el compañero porque quiero hacer para amor y todo eso. Y no funciona. El siglo pasado funcionaba por cierta parte. No funciona. No funciona. No se controla, no es computadora. Por lo menos en mi laptop sí funciona el control. 28 de Apple, ¿no?
Bien, sigamos, mi ayudante se nos ya. Muy bien. Entonces, como pueden ver, la ética es más bien una lucubración, es un estudio de la moral humana. De manera que alguien tiene que tomar el liderazgo en los países, en los lugares donde nos desarrollamos, para calificar el comportamiento. De manera que en todos los niveles hay una calificación. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden hablar de la moral del carnicero. Bueno, probablemente si el carnicero nos saca una lonja o nos roba en el peso, probablemente. Pero un médico, de repente, ¿no podríamos hablar de la moral del médico también? También. Pero probablemente quienes califican la moral, la ética médica, serán aquellas personas, los pares, o el grupo o la categoría que nos permita entender por qué lo que se está haciendo está bien o mal. Entonces yo creo que con esos dos conceptos tranquilamente podemos dedicarle ya la intención que tiene entender qué es la moral y la ética. Lo fundamental en ambas es tomar las decisiones correctas. De manera que las decisiones que tomemos dentro de ese contexto son las que se pueden considerar morales o éticas. De manera que ahí podríamos ver cuando un médico, un alumno, un ciudadano o cualquier persona en una sociedad haga actos que vayan contra la moral. Hay moral sexual, hay moral social, hay moral médica, hay ética médica, hay ética profesional, hay todo eso. Siguiente. Entonces, con ese sentido, ya podríamos pasar a diferenciarlas. Entonces, ahí simplemente nos quedaríamos esto. Ambas aparecieron en Grecia y en Roma. Ambas se relacionaron con el hábito, pero en el contexto griego tuvieron mucho más precisión, porque era el hábito y la costumbre. O sea, lo que hacíamos los hombres en sociedad en esas épocas. Los latinos, los romanos, más bien le dedicaron más a la costumbre. ¿Cómo es el comportamiento de los seres humanos? En ese sentido, entonces, ambos son principios, y siendo la ética mucho más estable. Mire, la moral es tan controvertida que puede variar en una misma persona. Cuando ustedes eran pequeños, tenían ciertas adherencias a determinados juegos, actividades, a las muñecas quizá, y después cuando son adultas ya no hacen lo mismo. Sería raro que una niña de ustedes o un niño esté jugando con muñecos. ¿Por qué? Porque ha cambiado su percepción de su vida. Igual, las sociedades somos iguales. Nosotros veíamos a nuestras abuelitas cuando iban a bañarse, iban vestidas con una pijama y se metían al agua. Hoy día las niñas casi no tienen nada, porque ha cambiado. ¿Ha cambiado la ética? No ha cambiado. ¿Ha cambiado la moral? Tampoco. Es un proceso de cómo la sociedad observa al resto de su comportamiento. Así que con eso es lo más importante. Ya para hablar en difícil, la ética es un saber teórico, es una reflexión de los temas. En cambio, la moral es un saber práctico, lo que hacemos en sociedad, lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué nos orinamos nosotros en las piscinas? Porque es parte de nuestra... Hemos concebido que es así. ¿Por qué los alcaldes roban? Porque todos han robado, ¿no? ¿Por qué el presidente del Senado dice, yo no uso la gasolina porque hace un año hemos renunciado, pero ¿y por qué siguieron haciéndola? O sea, ellos se dan cuenta, o sea, nos damos cuenta cuando los actos son adecuados. Entonces, en la moral nos quedamos con esos actos concretos. Y la ética, en todo caso, es un concepto académico que nos va a permitir tener una cierta categoría, un poco más que la moral, que simplemente ha existido, existe y se define a sí misma por nosotros mismos, de manera que no es difícil de entender. Siguiente. Bien. Ahora, lo que sí quisiera que ustedes, no sé si lo conozcan de alguna manera, pero toda esta ética, todo esto que estamos hablando empezó hace 2500 años aproximadamente, ¿no? En la Grecia Magna, la gente que vivía en esos lugares, en los Balcanes, son zonas muy inhóspitas, llenas de archipiélagos, de islas. Surgieron un montón de personas que comenzaron a pensar. No sé, después de 10.000 años, el hombre comenzó a escribir, comenzó a reflexionar, comenzó a dar ideas. Y entonces ellos crearon esto que ojalá lo hubiéramos vivido nosotros en esa época, lo hubiéramos hecho nosotros, cualquiera lo hubiera hecho. Nosotros en una sociedad como esa también lo podíamos hacer. Que observar lo que era virtuoso. Y ahí viene el concepto de la ética y la virtud. ¿Quiénes eran virtuosos? Los que se portaban bien. ¿Y quiénes son los que se portan bien? Los que son correctos. Una persona limpia, aseada, que llegue temprano, que haga todas las cosas en favor de los demás, en general que sea buena. Entonces les pareció bien. Entonces la ética virtuosa está basada en las virtudes. Miren qué sencillo. De manera que ya ellos calificaron, bueno, pero fue una forma de crear la moral. Antes que no había nada, imagínense ustedes las personas nómadas, imagínense Tarzán con los monos.
¿Cuál es la ética? ¿Cuál era la ética? Tarzán no sabía de monos, no sabía moral, no sabía nada. Él simplemente vivía con nosotros monos. Y él sabía lo que era bueno y malo y se peleaba y se gritaba, claro, no hablaba. Pero no tenía mayor sentido. Igual, probablemente estas cosas hace 2000 años eran una novedad, salían en primera plana, ahora ya no, pero en esa época sí. De manera que la ética de la virtud establecía lo bueno, era una ética que se llamaba hipotética. ¿Por qué? Porque decía, para ser virtuoso tiene que ser bueno. Buen estudiante, buen amigo, buen hermano, buen esposo, lo que sea. Para eso tenía que... Entonces la ética de la virtud, ¡qué maravilla! Y esta ética de la virtud fue desarrollada por los grandes iniciáticos de lo que es las filosofías y las éticas y el conocimiento en general. Acuérdense, los socráticos, 50, 100 personas que pensaban todo el día. Destacaron Sócrates, luego vino Platón y después vino Aristóteles. Y después viene la historia del mundo. De manera que con todo eso lograron hacer estas tres cosas que quisiera que recuerden. Primero, la ética de la virtud. O sea, esa ética hipotética que para llegar a hacer algo bien, tenías que hacer, para ser bueno, tenías que hacer las cosas bien. Segundo, era lo de lo bello, la belleza. O sea, pero tenían razón. Miren, ustedes cuando vean, por ejemplo, el arte griego, que era primigenio. Pero el arte griego es el arte, todos eran fornidos, hermosos. Bueno, hago un esfuerzo para hacer, si quieren, una cuarta parte. Pero ustedes cuando ven una estatua de Apolo, pues, era una belleza. O sea, ellos, miren, y tenían razón, ¿no? La excelencia era la virtud que ellos buscaban. Y buscaron las virtudes y las encontraron. Bien, entonces ellos concibieron estas tres cosas. Lo bello, lo bueno, a lo que le dieron el nombre de lo virtuoso. Y apareció la ética virtuosa. Y ahí hay una cosa muy importante, el naturalismo. Y miren qué interesante es, el naturalismo es la naturaleza. Cuando ellos concibieron al hombre, lo concibieron en la naturaleza. Cuando los españoles llegaron a América, encontraron a la naturaleza. ¿Por qué? Porque la gente vivía en la naturaleza. En realidad los europeos vivían en la naturaleza. Lo que pasa es que los europeos, cuando adelantaron y concibieron la vestimenta, el acero, el fuego, la pólvora, modificaron su estilo de ser, los hemos vuelto artificiales. Hoy día no podemos vivirse sin la cartera llena de tarjetas de crédito y tu celular. ¿No es cierto? Porque es la moderna. ¿Quién de ustedes no tiene celular? Por Dios, que lo quemen en la hoguera. Pero así era antes, esa era una forma de ser. De manera que con eso se quedó bien establecido lo que era ser virtuoso. Y esa naturaleza le ha servido hasta estos tiempos. Miren ustedes, por ejemplo, la religión cristiana. Discúlpenme que hable un poco de la religión cristiana porque los cristianos, a inicios del desarrollo, cuando terminó Grecia y lo avasalló Roma, después de Roma la historia empieza en Europa. España, Alemania, toda Europa desarrolla, pero en base a la religión cristiana. De manera que la cultura que nos trajeron a las costas americanas fue cristiana, y somos cristianos. Ni siquiera por decir, es por un árbol genealógico. Algunos de ustedes serán islámicos, otros serán testigos de Jehová, bueno, pero ya son derivaciones, pero casi todos tenemos la misma. Entonces tengo que referirme a ella por ese sentido. Entonces, el cristianismo tuvo una gran influencia. Claro, modificó, lo vamos a ver en la siguiente clase, estos conceptos, pero de alguna manera sirvieron de base para crear la famosa moral cristiana. Miren ustedes cómo ya llegaron al extremo de juntar el acto cotidiano con la religión. Y no se olviden que cuando eso se junta con la política, se acabó la historia. Pues está Hitler, con todas las cosas que hizo, Torquemada y la Santa Inquisición, que si ya no importaba la verdad, quién era Dios, estaba a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, si había cielos, si había infierno, no, si no importaba la fuerza con la cual uno impone su moral. De manera que las dictaduras, la moral es la moral de la dictadura. No hay libertades humanas, ¿cierto? Bien, entonces lo importante es que esta primera etapa tiene esas características, que terminan con un término que es muy interesante, la phronesis. La phronesis es la prudencia. Cuando hagamos un acto, cualquier acto, tiene que ser lo que él decía en el justo medio. Quería decir, ellos querían interpretar que en las cosas humanas los extremos siempre deben rechazarse. Un hombre de 1,95 m es raro, ¿no es cierto? O un enano de 90 centímetros también es raro. Lo normal es que seamos en la media, una media cachetada. No que seamos muy bonitos ni seamos muy feos, ¿no? Claro, algunos nos vamos a un lado. Pero la verdad es que todos tenemos un justo medio, ¿no? O sea, nos sentimos a gusto en el justo medio. Bien, con esos conceptos, miren, la bioética, perdón, la ética tuvo su vida en esos tiempos, imagínense. Eran felices así. Bueno, así son las cosas. Siguiente. Bien.
Entonces, podríamos decir que estos tres grandes hombres, con dos personajes, Hipócrates y Galeno, le han dado el contexto a esta ética primigenia de la virtud, que tenía estas características que acabo de mencionar. La virtud, lo bueno, el naturalismo, la naturaleza. Miren la arraigada tan grande en la religión, que hasta ahora, cuando se habla, por ejemplo, del matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Siempre se dice, no, un momentito, en la naturaleza solamente hay hombre y mujer. La naturaleza manda. Ahora, claro, yo no soy nadie para contravenirlo, pero yo veo que a muchas personas tienen opciones sexuales diferentes. ¿Es algo malo tener una opción sexual diferente? No lo creo. Yo no lo juzgaría. No sé si habrá alguien que pueda juzgar, pero está contra la naturaleza. Pero miren, la ética de la virtud era tan perfecta, buscaba la excelencia, que hasta en eso se basaban. Claro, tenían razón. Después del día viene la noche, después del verano viene el invierno. Veían las evoluciones, podían observar las diferentes formas como los animales se mejoraban, el mejoramiento de las razas, de los caballos, porque había un cruzamiento. Entonces ellos pensaban, ¿cómo funciona? Es la naturaleza. Bueno, esa es una forma de pensar. Siguiente. Pasaron los años y entonces, siguiente por favor. Y la medicina y el mundo, todo evolucionó, empezó el oscurantismo de la Edad Media, 900 años desapareció la historia, desaparecieron los griegos, los romanos, vinieron los árabes, se llevaron todo de Alejandría, se lo llevaron al Medio Oriente y regresaron con las invasiones en el siglo VIII. Y trajeron de nuevo el conocimiento a Europa. Se habían convertido en el medieval, en pueblos, en lugares en poco desarrollo, ni nada de ciencia, los curas y los monjes hacían lo que querían, todos eran villorrios, las guerras, no había nada. Llegaron los árabes con el conocimiento que se habían robado de Europa. Trajeron a Aristóteles de nuevo, trajeron a los presocráticos, trajeron a la medicina hipocrática, la mejoraron y la trajeron. Y Europa comenzó a desarrollarse. Y aparece el 400, aparece en el Renacimiento, ¿no? Y el hombre ya se olvida un poco de la religión y de las prácticas pues, primitivas de la Edad Media. Imagínense vivir en la Edad Media, sin celular, sin la imprenta, sin periódicos, sin papel higiénico. Pucha, qué vida. De manera que todos esos cambios, indudablemente, ya en medicina y en ética, pasan por este elemento sencillo. En 1700 y pico, el doctor Percival Pott, un médico inglés, un traumatólogo muy conocido, le dan el encargo de que en los hospitales que habían allí en Inglaterra había un lío tremendo entre los médicos, los enfermeros. Y como era cierto, pues imagínense los empíricos. No se olviden que la medicina, los primeros médicos eran los barberos. ¿Por qué? Porque los barberos que usaban el cuchillo para afeitar podían tener menos miedo a curar una herida abierta en una batalla. De manera que un cirujano era pues un barbero, ¿no? Claro, no le puedo decir eso a los cirujanos, los doctores cirujanos no les puedo decir eso, pero en el otro lado estaban los médicos, no digo que estaba yo, pero estaban los médicos, ¿por qué? Porque eran los sacerdotes, los que estaban en los templos de Asclepio mirando a los enfermos, y sabían, pues, este se está muriendo, le falta el aire, su pulmón está mal, este es amarillo, comió plátano, bueno, lo que ellos tenían que ver. De manera que miren ustedes, de los médicos en esa época, ya llegando a esa época, de los carniceros, de los médicos que utilizaban el escalpelo, y los sacerdotes que miraban, observaban, interpretaban, y comenzaron a dar oraciones y pócimas, hasta ahora cuando ustedes juren, de que a unos 4 años, ¿jura usted por Apolo? Sí. Entonces dice, su título sale, médico cirujano. ¿Por qué? Esa es la historia. Seguimos la tradición en la historia. Bueno, lo importante, más allá de eso, es que ese médico entonces escribió esto que le puso el nombre de Medical Ethics. Medical Ethics, como para todos ustedes que hablan varios idiomas, entienden que es la ética médica. Y en unos años después, en Estados Unidos, la Asociación Médica Americana hizo también, y esto es el primer código ético que hay. Recuerden ustedes el código hipocrático en la época de la ética de la virtud, ahí aparecieron los primeros esbozos de lo que es la práctica médica, pero eso era de empíricos. Ellos eran, pues, ni siquiera, no iban a la universidad, iban a los liceos, a las ágoras, se sentaban a escuchar, se aprendían de memoria, no había anatomía, recién comenzaron a hacer. En cambio, estos ya no, ya venían de las universidades, estaban graduados, y se diferenciaban de los pseudomédicos.
De manera que esta etapa para nosotros, hablando de ética médica, de un curso de ontología, es básica entender la ética de la virtud y la medical ethics como parte, como un hito más de nuestro paso siguiente. De manera que, pero pasó algo en el mundo, recuerden ustedes, la Revolución Francesa, ¿no es cierto? A través de los siglos, las monarquías, a lo bruto, desarrollaron su fuerza en todo el mundo. No ha habido país donde no hayan habido jefes, mandatarios, soldados, curas y pueblo. Y eso se notó mucho en Europa, muchísimo más. ¿Por qué? Porque los reyes tenían sus vasallos, tenían a los labriegos, a las gentes de menor importancia, de menor capacidad. Y entonces en esa época comienzan poco a poco todas estas vidas miserables de las personas hasta que se levantan los seres humanos y al unísono hacen la primera revolución del mundo occidental de valor, la Revolución Francesa. Y unos años después la Revolución Americana. ¿Pero qué hicieron ellos? Buscaron esa relación entre el rey, romper esa relación del rey y después cambiarlo por el rey, en todo caso, reina pero no gobierna, o en el presidente, en los demócratas o lo que fuera. Cambió el rol social de la historia. ¿Y qué aparecieron? Unos filósofos que encontraron pues que la base de todos estos procesos que estaban en la ética de la virtud no era real. Y le pusieron un término que no lo usamos mucho para no confundir, lo que se llama la falacia naturalista. Entonces ellos comenzaron a pensar y decían, no puede ser. No puede ser que para ser bueno tiene que tener las características que la vocación, que les da a los que hacen estas profesiones, a los que se sienten buenos. Tiene que haber lo más importante, comprendieron la ventaja del bien. Entonces, lo útil, que es el bien, generó esta gran movida que se llamó el utilitarismo. El utilitarismo es la base, de alguna manera, de estos derechos de John Locke del siglo XVI, con la Revolución Francesa y con los derechos humanos del siglo XX. De manera que ellos crearon el concepto del bien. O sea, la ética pasó de ser bueno, lo bello, pasó a ser lo útil. Y solo es bueno lo útil. De manera que hoy en día, la salud pública, la salud, y todas las situaciones que hoy día como médicos tienen que manejar ustedes en el futuro, estén basadas en la utilidad. Solo es ético lo útil, lo utilitario, el beneficio para todos, eso es. Y miren, tiene tanta base que la bioética, los derechos humanos son su pie derecho y su pie izquierdo, el utilitarismo. Porque nosotros como médicos buscamos el bien de las personas. Miren, incluso más allá del bien, un moribundo que se está muriendo, mal haríamos en prolongarle la vida. Entonces nos crea la idea. La ética no será prolongarle la vida, como el naturalista. No, la vida es sagrada. No, lo utilitario. Si hombre está sufriendo, pues tenemos la opción de quitarle el respirador, de no empezar un tratamiento agresivo, de dejarlo morir. ¿Se dan cuenta? Entonces el utilitarismo reemplazó este espacio histórico que había desarrollado como una ola gigante durante 15 siglos. La hegemonía de la ética virtuosa, y hubo un cambio. Entonces, las gentes de esa época, después de la Revolución Francesa, son otros. En los países, en Inglaterra, en todas partes, se desarrollan los gestos libertarios, y poco a poco las democracias han inundado el mundo hasta nuestros días. De manera que el utilitarismo, de alguna manera, con la Revolución Francesa, determinaron una nueva relación Estado-hombre, enfermedad y salud, etcétera, etcétera. O sea, hicimos un cambio importante. Siguiente, por favor. De manera que con esto, estos personajes, miren, en las caricaturas de arriba están bien claros. Los griegos, la virtud. Kant, y vamos a ver ahora, el deber ontológico. Y los utilitaristas, ¿qué era? El bien. De manera que no se confundan. Eso es todo lo que hay que saber y que hay que practicar de lo que sabemos de ese tema. De manera que esto es lo más importante que hacer. Siguiente. Bueno, ustedes pueden leerlos entre líneas. Dos palabras por si acaso dice que una media. Bueno, miren, entonces en esta época, ya avanzado el tiempo, aparecen pues en Alemania. Ustedes saben que Alemania es un país que ha tenido un crecimiento, se ha agrandado y encogido a la vez de su historia, porque es un país muy beligerante. Y en Königsberg, que es una zona que está hoy día bajo la geografía rusa, vivía un grupo de alemanes, o sea, habitantes de habla alemana. Entonces había un señor que se llama Kant.
un hombre de 1,60 m, gordito, tranquilo, vivió 60 años. Y toda su vida pensó, nada más. Vivió para pensar y comer. Qué rico. Entonces, él, dentro de sus ideas, comenzó a ver las cosas que decían los griegos, era un profesor de filosofía, grandes conversaciones, el ser, es decir, toda la filosofía de lo que siempre generamos, que generalmente pensamos todos. Y entonces por ahí salió un disparo. Dijo, bueno, yo creo, dijo él, que el hombre, el bien no depende ni del bien, claro, la utilidad no estaba en esa época tan amplia, pero no depende de la bondad de las cosas, sino, dijo él, de la voluntad humana. Y miren, rompió los esquemas, porque de alguna manera, en un libro que tiene 40 páginas, escribió los 2 o 3 grandes libros que lo hicieron inmortal: La crítica de la razón práctica y La crítica de la razón pura. Y ahí escribió algo que, con eso basta, no sepa más, el imperativo categórico. O sea, creó una norma. Él decía, los hombres nos damos las leyes, nosotros creamos las leyes, por lo tanto, nosotros... Y miren ustedes, en un rompecabezas, que tiene varias piezas, la ética de la virtud sería una, la ética médica sería otra, y otra importante, que no tiene nada que hacer con ellas, no tiene relación, es el imperativo categórico, el deber. El deber por el deber. Eso ha hecho grandes al hombre, a la sociedad, a las eras. Ha sido importantísimo que el ser humano tenga esa enorme ayuda de saber entender. Las cosas que nos hacen bien a todos se hacen por leyes categóricas. No te pases el semáforo, no te orines en la piscina, no hagas el mal, haz el... Derechos categóricos. Y viene el código de ética. Ahora que ustedes juren, sí, yo juro, sí, pero juras al código de ética, a los derechos, al imperativo categórico. No, que no me gusta, que yo soy musulmán. No, ese es el imperativo categórico. Eso nos enseñó Kant. De manera que ese idealismo alemán que él desarrolló y esa base de las democracias mundiales ha sido dada por este personaje. De manera que no podríamos dejar de hablar de Kant jamás en una clase de ética, sino en una historia filosófica, de nada. Kant es algo sumamente importante. Siguiente, por favor. Bien, otro concepto que tienen que saber es la deontología. Kant creó la deontología, deón el deber. Y claro, era una forma de aplicar la filosofía y la ética a las compulsiones, ¿no? O sea, hoy día usamos el código de ética. En el colegio médico tenemos el código de ética y deontología. Es decir, hacer el bien y los deberes. Y esto, miren cómo se ha extendido. Todos son códigos éticos. Lo malo es que no se cumplen. ¿No es cierto? El código de ética, hay el comité de ética del Congreso. Más desprestigiado de eso que puede estar, ¿no es cierto? El código de ética del colegio médico. El código de ética del estudiante. ¿Por qué? Porque necesitamos imperativos categóricos. Entonces la deontología se encarga. No le importa los resultados, le importa el cumplimiento que hemos establecido. De manera que es una parte importante. Siguiente. Pero hay una cosa que me parece muy importante, es cuando ustedes hablan de ética, y esto solamente para efectos de un código, generalmente los códigos de ética se orientan al bien, a la excelencia, al desarrollo. En cambio, los códigos deontológicos sancionan, los códigos cuidan que se cumpla la ética, cumplan, que tengan las consideraciones que da la ética, cumplan, que estén entre la moral y el derecho. Entonces, eso es muy importante porque a veces confundimos la ética con la deontología. Generalmente los médicos cuando terminamos no sabemos diferenciarlo. Entonces, es solamente para que tengan una visión, no se vayan a apabullar con tantos conceptos. Siguiente, por favor. Bien, otro concepto que me parece importante es que del utilitarismo sale una rama que se llama el consecuencialismo. Y esto sí me parece importante. Miren ustedes, yo no creo, ya miren, no va a decir que soy un revolucionario, pero ética de la virtud no me parece lo más completa posible porque tiene sus observaciones que me parecen. El naturalismo no me parece suficiente. El bienestar tampoco, porque el bienestar se puede convertir en todo lo contrario, ¿no? Por el bienestar todo se vuelve metálico. Por ello, la salud podría convertirse en solamente un bien y que se puede negociar. Por eso es que hoy en día la salud es un negocio. ¿Quién gana en la salud? Los médicos, ¿no? Somos los esclavos. Ustedes son una generación de esclavos que van a ir de aquí a 20 años a trabajar para la industria farmacéutica, para las clínicas, para el sistema. ¿Por qué? Porque ese es el sistema, el modo de ser que tenemos para justificar nuestra presencia. Entonces, lo importante es que de ese utilitarismo aparece lo que se llama el consecuencialismo. Entonces, la ética solo justificará los actos cuyas consecuencias ustedes puedan prever. Entonces, eso es muy importante. Miren, eso les va a enseñar cuando ustedes tengan que hacer o no hacer algo
para determinar si una acción es ética. Les va a pasar en los dilemas éticos cuando estén en las emergencias y vean un niño que ha llegado en malas condiciones, un prematuro que está moribundo y que no hay más que 2 respiradores y hay 7 niños que tienen las mismas condiciones. Entonces ustedes tienen que ver, pues, ¿qué hago? La ética del bien, puede ser. Lo utilitario, claro, puede ser quién llegó primero, quién es mayor, quién tiene más dinero, qué sé yo. Y lo otro es las consecuencias. O sea, los actos van a ser morales cuando ustedes puedan prever las consecuencias. Obviamente optarán por lo que, el bagaje que tengamos. Miren, ustedes son personas que, digo son personas porque han pasado muchos años de su juventud primaria, de los años anteriores, formando lo que son ahora. El curso de ética no los va a modificar, no nos va a glorificar, no los va a llevar a los altares, tampoco los va a denigrar. Simplemente vamos a conversar de los temas. Por eso es importante que ustedes tengan ese concepto. Siguiente. Entonces, con esos conceptos y esas ideas, podíamos hacer en el mapa esta etapa de la ética médica, de los derechos humanos y las libertades, los conceptos de los tiempos modernos. O sea, la Revolución Francesa, ¿cómo terminó con los conceptos de libertad? Justicia, autonomía, productos de las nuevas etapas. Siguiente. Entonces, después de la Guerra Mundial, miren, la Guerra Mundial, las guerras siempre han sido un punto de quiebre importante. Antes de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, los aviones eran de tela. La Segunda Guerra Mundial, 40 años después, los aviones podían llevar 10 toneladas. Hoy día los aviones pueden eliminar un país con un solo avión. La tecnología ha radicalizado. ¿Por qué? Por la guerra. La guerra primero enseñó a matar y después a curar. Primero se inventaron las bombas y después la bomba de cobalto para tratar a los pacientes con cáncer. Primero aprendieron a hacer balas y después aprendieron a hacer aparatos quirúrgicos para hacer diagnósticos médicos. Porque esa es la naturaleza humana. Siempre estamos así. Lo importante es que nos dieron ciertas cosas que han variado. Y esto sí, ya es un síntoma de cambio. Mayor compromiso con la sociedad, énfasis en las artes liberales. Hay un cambio. Ya las colonias, imagínense ustedes, en el siglo XVIII, XIX, Europa se agarró el mundo. Toda África, toda Asia estaba en manos de los ingleses, franceses, holandeses y qué sé yo, y los españoles. Se habían repartido el mundo. ¿Quién les dio ese derecho? Se repartieron el mundo, señores. Gracias a Dios ya se fueron. Siguiente. Bien, entonces ya comienzan a aparecer cambios. Y en los años 10 más o menos de nuestra era, un señor que se llamaba un politólogo, una persona que se dedica a hacer comentarios políticos, pastor, que se llamaba Jacques, comenzó a hablar del ambiente, del medio ambiente. Le preocupaba. Las ciudades crecen, la polución crece, y obviamente hay estragos en la naturaleza. Y entonces Jacques comenzó a hablar del tema y creó un término que en esa época les pareció gracioso, bioética. Que ustedes saben, los que hablan alemán, quiere decir bioética. Años después, un ingeniero forestal escribió sobre el medio ambiente, escribió un tema muy interesante que se llamaba la ética de la tierra. O sea, ya relacionando, miren ustedes el tema que se vinculaba con esta ética aplicada. Y ya en los años 50, un profesor no muy brillante de la Universidad de Wisconsin, que trabajaba en biología molecular, escribió un libro, hizo 200 conferencias. Nunca supo lo que estaba haciendo realmente, pero abrió una gran expectativa, porque popularizó el término de la bioética. Lo llevó al medio ambiente, habló de la ética global, pero generó un cambio tan importante como el cristianismo. De la noche a la mañana cambió la religión del mundo. En ese sentido también cambió el sentido del pensar filosófico, por lo menos en las ciencias y la vida. Siguiente. En ese sentido entonces aparece la bioética. Pero ¿cómo aparece? Miren, en los años 60, lo que han vivido ahí, creo que ninguno de ustedes vivía, había un presidente que se llama Kennedy, como pasó el tiempo. Y Kennedy, que lo mataron, durante su periodo, su gestión, hubo un aviso en el periódico, una noticia. Decía, los que saben inglés, decía The New York Times, sífilis victim alone. Y entonces denunciaron el hecho de que habían utilizado un grupo de afroamericanos para unos experimentos
en un pueblo que se llamaba Tusquique. Entonces imagínense, claro, la gente estaba sensibilizada. ¿Qué cosa? ¿A los negros? ¿A nosotros? Bueno, entonces hubo una justa repulsión en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué están haciendo con las personas? Y después vamos a ver que habían cosas peores. Siguiente. Entonces, a raíz de eso, es que el Congreso de los Estados Unidos busca un grupo de gente y le dicen, ¿saben qué? Van a sacar una norma sobre la investigación en Estados Unidos. Y habían normas establecidas, ya vamos a ver en la clase correspondiente que había normas que estaban vigentes. Sin embargo, no se había aclarado bien este tema. Y entonces, ahí aparece un grupo que trabajaba para los Estados Unidos, que era relacionado con la investigación en seres humanos. Y entonces los juntaron en un teatro que se llama Belmont. Y entonces sacaron el famoso reporte de Belmont. O sea, en el lapso de unos meses y en unas 5 o 6 reuniones sacaron los principios que establecían en la investigación en seres humanos unas ciertas pautas. Entonces miren ustedes, así como en otros tiempos los procesos, en el caso de la bioética, aparecieron por la investigación. O sea, si alguien dice, ¿y por qué bioética? Bueno, tiene sus raíces en las antigüedades, en la ética utilitaria o lo que fuera, pero ahora, en estos tiempos, estaba relacionada con la investigación. O sea, eso es para empezar a entender por qué la bioética tiene esas raíces, ¿no? Unas éticas filosóficas, otras pragmáticas, como este tipo. Siguiente. Y esto, perdón, un ratito. Uy, se cayó, levántalo. Ay, entonces sacaron estos 3 principios, señores, acuérdense. El principio de respeto a los seres humanos, el principio de beneficencia y el principio de justicia. Y miren, recuerden esto, porque ustedes van a llevarse en su vida todo este tema. La ética de los mínimos y la ética de los máximos. Para que ese día lo tengan presente. Los griegos, Hipócrates, entre otras cosas, de todos los principios que él utilizó 2 principios muy importantes. Uno era la beneficencia y la otra la no maleficencia. Si ustedes se recuerdan y lo van a escuchar, las cosas más grandes que dieron los griegos fueron hacer el bien y no hacer daño. Primum non nocere. O sea, miren, son 2 principios que estaban ahí, funcionando, yendo y viniendo, ida y vuelta, y estaban ahí desde hace siglos. Pero en esta época aparecen esos otros conceptos. Esto que no había en Grecia ni Roma, el principio de justicia. Bien, entonces, quiere decir que no hicieron una gran novedad. Además dijeron, pucha, han trabajado tanto, han pasado tantas cosas y solamente sacan 3 principios. No sean, pues, saquen un libro, no, sacaron 3 principios, que después se convirtieron en 4, pero sacaron 3 principios, que son los principios de la bioética. Siguiente. Entonces ya con ese dato, con el informe Belmont, aparece la bioética, así como ahora ustedes ven, si ven, ustedes ya son contemporáneos, están revisando lo que hicieron los de la ISIS en Irak, los atropellos que han habido de la guerra de Irak, de la guerra de Afganistán. Ustedes están viviendo estos tiempos en los cuales los norteamericanos le pueden pegar se metieron a Cuba, perdón, a Panamá y se lo llevaron al presidente, se lo llevaron, se metió a Afganistán, le sacaron la mugre, se fueron a Irak igual. Entonces, escucha, ¿qué derechos humanos estamos hablando? Bueno, no es nuestro problema. Pero en nuestra época, cuando aparece la bioética, estaba Vietnam, estaban las mujeres, el feminismo, se había descubierto la píldora de la anticonceptiva y por primera vez las mujeres cambiaban el rol de madres por el rol de ciudadanas. Imagínense, hace 20 años. Hace 20 años las mujeres no votaban. Todavía en algunos lugares las mujeres no pueden exhibirse. La mujer que enseña el tobillo la matan. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, este feminismo, que en esa época fue parte del problema, es parte de ese contexto. Igual, la tecnología en medicina. Nosotros cuando empezamos la medicina en los años 70, no teníamos, recién empezaba la diálisis renal, recién empezaban los sistemas de seguros, recién la resonancia magnética, recién podíamos... Si ustedes vieran lo que hacíamos nosotros con lo que ustedes van a hacer ahora que practiquen, hay un abismo como de 1000 años. 1000 años de desarrollo tecnológico. Pero en esos tiempos comenzamos a hablar de este tema, que hoy día seguramente tiene más vigencia. Siguiente. De manera que con esos temas, siguiente, bueno, ahí está, muy bien.
aparecen los derechos humanos en 1948, después de la guerra. Después de pensarlo mucho, establecieron que la dignidad de los hombres, la única forma de reconocer a las personas era a través de los derechos humanos. Mire, y esto en bioética es fundamental. El coloso de Rodas de la bioética, uno de sus piernas es los derechos humanos. Y cuando ustedes terminen, no es que van a terminar para curar como si fueran la madre Calcuta o si van a ser científicos que ustedes van a ser personas que le resuelven el problema de las otras personas. Y cuando ustedes estén enfermos, las otras personas los van a curar a ustedes. De manera que este es un toma y daca de una sofisticación que hemos hecho nosotros. Entonces, los derechos humanos siguientes se establecieron con claridad. Y apareció ahí la bioética. Y la describieron. Y claro, podemos leer la primera, es el estudio sistemático de las conductas humanas en las ciencias de la vida en base a los principios morales. ¿Quién lo hizo? Un teólogo civil americano, Warren Reich. Y después lo orientó a la salud. Y también otro, Vanessa de Potter, que ya lo hemos mencionado, escribió un libro que se llamó Bioética, Fuente del Futuro. Miren, fue interesante, miren, en sensato y en sencillo. Las ciencias avanzaron. Imagínense cuando la filosofía comenzó a hablar del hombre y de dónde venimos y todo, y la ciencia comenzó a crecer. En los años 50 estaban arriba y abajo seguíamos pensando de dónde viene el hombre, quiénes seremos, quién soy yo. Y la ciencia había avanzado. La bomba atómica, la segunda bomba atómica, 70.000 muertos y una bomba puede desaparecer el mundo. No fuimos a la Luna, ahora vamos a Marte. Dios mío, ¿a dónde nos vamos a ir? Imagínense, esas brechas entre mi generación y la de ustedes, hay una brecha tecnológica increíble. ¿Ustedes creen que yo iba a pensar alguna vez que uno podía hablar por su teléfono? Mi mujer me está llamando. ¿Creen que ustedes podían hacer esas cosas? Y ahora cualquiera los tiene. No tiene chip en su cabeza, en los dientes. ¿Qué cosas funcionan? Siguiente. Bien, entonces, siguiente. En ese sentido, aparece esto que se llama el principialismo. Entonces, lógicamente, dijeron, ¿no? Entonces, si ustedes son los éticos, ¿ah, no? Qué bien. Y dicen que solamente tienen pocos principios, está bien, se vende bien. Solo 4 principios. Entonces, Charles Childress y Tom Besson, dos bioéticos de la primera generación, escribieron, trataron de aplicar en la medicina y entonces añadieron el concepto de no maleficencia a los principios bioéticos. Y los establecieron así. Más fáciles de usar, ¿no es cierto? ¿Qué más fácil? 4 principios. Y miren, y los distribuyeron así. La autonomía es el derecho de la libertad de las personas, incluso de los médicos. La beneficencia y la no maleficencia es la de los prestadores de salud, de los médicos. Miren, los médicos tenemos la capacidad de hacer el bien y el mal. Un 3% de los pacientes mueren por causas médicas. La medicina no es total, no es completa. Mutila, puede matar, ¿cierto? Puede hacer sufrir. De manera que, ojo, no hace daño. Y la sociedad, la justicia. De manera que quedó configurada una historia. Terminó el ciclo y aparece la bioética como la que están recibiendo ustedes. Ahora utilicemos esas herramientas para resolver los dilemas éticos. Y miren con qué facilidad hemos llegado a tener claro, no está tampoco tan fácil, ¿no? Pero ya estamos hablando de bioética, ya hay generaciones de médicos de aquí, de nuestra universidad y en general de las otras educación médica, todos estamos hablando de bioética, es el idioma de la modernidad. Y probablemente en el futuro, en otros países está mucho más desarrollado en la política, en nuestra vida personal. ¿Perdón? Sigue. Claro, no fue tan fácil porque hubo una tendencia en Washington a aparecer el Instituto de Ética Kennedy. Miren, el presidente Kennedy, familia rica, entre otras cosas, se encontró, cuando aparecieron los anticonceptivos, los cristianos, los católicos americanos, se pusieron, pues, las mujeres, ahora, la libertad, siempre le echan la culpa a las mujeres, la libertad sexual, o sea, y ahora sí pueden controlar, hacer lo que quieran. Hicieron una cosa así, de manera que hicieron un instituto para ver qué norma, para cortar, para morigerar todas esas cosas. Y esto es el Instituto Kennedy hasta ahora. Y en Nueva York hay un instituto, Hastings de Nueva York, que es bastante interesante. Y los menciono porque son las dos motores que han hecho escolarizar, desarrollar, intelectualizar la bioética mundial. Siguiente. 2 palabras sobre el caso de Guatemala.
Lo traigo siempre porque, miren, Guatemala es un país como nosotros. Hay blancos, hay cholos, hay negros, hay mestizos, hay chinos. Somos unos países multiculturales, gracias a Dios somos así. Y en ese país, igual a nosotros, hicieron un experimento igual que Trujillo. Y eso lo vamos a ver con detalle en las siguientes clases. O sea, yo lo que quiero traerles con esto es la atención. La bioética tiene que cuidar que los estados, los sistemas, los médicos, los sistemas de salud, etcétera, etcétera, no sobrepasen a las necesidades de los pobres, de los pacientes. No es justo que los pacientes no tengan acceso a la salud en este país. Miren, tantos médicos, tantos sistemas. No llegamos más que al 70% de la población. Y yo les pregunto si algún hijo vecino, si alguna persona que vive cerca de su casa, cuando le da un infarto tiene las posibilidades de ser tratado como estaría en Houston. ¿Ustedes creen que la medicina está bien proporcionada? La bioética tiene que ver eso. Los pacientes terminales, ¿cuántos pacientes terminales hay? ¿Quién determina qué hacer con ellos? ¿Qué hacemos por los embriones? Etcétera, etcétera. De manera que el bioderecho y todos estos temas son los que han nacido con la bioética para esto. Siguiente. Ahí está, lo vamos a ver con mucha... Siguiente, por favor. Esto solamente para terminar esta primera parte, tenemos varias cosas. La bioética americana. Miren, todo lo que hemos hablado. La bioética no tiene historia, apareció hace 40 años, ¿no es cierto? En cambio, la bioética, la ética médica europea apareció hace 2500 años con Hipócrates. La tradición no tiene, se han hecho un artificio en el informe Bellman. Eso es un artificio, eso no existe. Si hablamos de naturaleza, no existe. Se creó, como Kant, imperativos. Está basada en el derecho, en cambio el otro está basado en el naturalismo, la virtud. Y luego, lo que decía, el consecuencialismo. Eso es muy importante. Bioética, utilitarismo y consecuencialismo son el mismo eje de lo que sirve ahora para tomar decisiones. Y por último, de repente, esto que también lo vamos a ver, la ética clínica, los comités de ética, consentimiento informado, son logros que se han establecido, pues de alguna manera, por la bioética. Siguiente. Bien, entonces, no se me muevan que vamos a ver. Desgraciadamente tengo que dar 2 clases, si no, no alcanzamos. Les pido, por favor, que no se vayan. Bien, entonces vamos a completar algunos conceptos, ¿ya? Esta segunda clase deberíamos hacerla con elegancia y con tranquilidad, pero ¿qué vamos a hacer? Porque así es la vida, nos castiga la vida, así. Bien, vamos a hablar entonces de personas. Ya hemos hablado algo de personas, ya hemos entendido los derechos humanos, ya sabemos que de alguna manera la bioética tiene que buscar en los derechos humanos la parte principal. Entonces, el problema de todos los tiempos ha sido, ¿qué es el ser humano? ¿Cierto? El ser humano, si yo les pregunto, y lo mandaban al seminario, la primera que decía, el ser humano es el que piensa, el que sabe, el que raciocina. Todos tenemos ese concepto. Yo creo que es inteligente. ¿Y en qué nos diferenciamos los animales? En eso. Solo en eso, miren. No hay otra diferencia mayor que esa. De manera que tenemos los conceptos bastante claros de persona humana. Pero realmente, ¿qué es la persona humana? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver algunos conceptos. Siguiente. Bien. ¿De dónde viene el concepto de persona? Viene de un término griego que es personare, ¿no? Entonces, los griegos utilizaban unas máscaras. Para disfrazarse de Papá Noel, uno se quiere disfrazar de Papá Noel, ¿no es cierto? Barba blanca, su gorro blanco, un colchón en la barriga. Entonces, quiere decir, pero detrás de la máscara de Papá Noel hay alguien. Él representa a Papá Noel, pero no es Papá Noel. Entonces, los actores griegos representaban ideales, el héroe, la mujer, etcétera, etcétera. En el teatro japonés, por ejemplo, las mujeres no hacen teatro, los hombres se disfrazan de mujeres. Pero no es que sean mujeres, lo que pasa es que es la máscara. Entonces, el concepto que tenían de persona era eso, que la persona era lo que somos interiormente nosotros, esa conciencia que tenemos, esa capacidad, no la parte externa, sino lo que somos dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que queremos. De manera que con ese concepto se establecieron algunos lineamientos para buscar el término adecuado para definir a la persona. Siguiente. Miren ustedes, la historia de la humanidad ha sido dada con claridad
a través de un proceso que ha durado millones de años, 3 millones de años. Inicialmente, Lucy, no sé por qué había puesto Lucy a la pobre Lucita, pero no era muy guapa, pero en esa época seguramente sí. Y este proceso de primates a homínidos y después a Homo sapiens ha durado millones de años. Yo le preguntaría, ¿en qué momento el mono se hizo persona? ¿Cuándo? ¿Cuando pudo votar? ¿Cuando pudo comprar? ¿Cuando pudo elegir? ¿Cuándo? No se puede saber, pero asumimos que en este proceso la inteligencia humana lo transformó, porque ya a partir de sus primeros conocimientos del Homo faber, el Homo Gaster, o sea, aquellos ya cuando comenzaron a discriminar y llegaron a los tiempos modernos. Y miren, es algo parecido a lo que pasa en el ser humano en el vientre. ¿En qué momento de este tiempo de vida este ser humano se convierte en persona? O sea, decía, no sé si en el libro que teníamos nosotros en medicina decía, la filogenia copia a la ontogenia. O sea, la evolución del hombre, desde el animal hasta el ser humano, copia al desarrollo embriogénico del ser humano. Y es verdad, si uno quiere pensar así, y eso le sirvió a los griegos para decir, entonces el ser humano, en algún momento de este proceso, se le metió el espíritu, se le metió la inteligencia. Y ahí nació el primer anencefálico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Es persona? No tiene cerebro. Entonces no es persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas dudas nos han llevado a tener ciertas definiciones. Siguiente. Entonces, ya todos han hecho sus aportes. Probablemente los filósofos primero y después los científicos han dado ciertas pautas, que las vamos a ver algunas de ellas. Siguiente. De manera que hoy en día, los griegos, con su genialidad, perdón, los judaicos, ustedes saben que el judaísmo probablemente sea la más fuerte influencia que ha tenido la humanidad. Ustedes cuando vean al cardenal con una gorra que parece un capirote y con unas cosas, vienen de los judíos. La religión cristiana es judía, ¿cierto? Así que no sé por qué los judíos les han agarrado tanta cólera, porque todos dependemos en gran parte de los judíos. Ellos concibieron ya el concepto de persona y crearon al hombre. Y ellos le hicieron un mito interesantísimo. Y dijo, el séptimo día, después de haber cansado el Señor, agarró un poco de barro y le metió un soplo. Fin de semana iba a decir. Miren, es un mito. Entonces, ¿qué hacer? Uno deduce, entonces el ser humano es barro y es inteligencia. Claro, le dio el espíritu divino. Igualmente los griegos, pero los griegos fueron más pragmáticos, porque sobre todo este caballero, Platón, que ha sido el más grande de todos, consideró que el ser humano no era solamente cuerpo, y le metió el concepto de espíritu. Y miren, ¿por qué se explica eso? Antes los griegos decían, hay 3 espíritus en el ser humano. El espíritu vegetativo, que es cuando se te mueven las tripas, decían, tengo que comer. Los vegetales y los animales, todos comen, digieren. Entonces, pero siento ahora, es mi alma, me está hablando mi alma vegetativa. Después había un alma animal, que era el alma del cuerpo, que estaba básicamente por el amor, por la valentía, y uno se hinchó el pecho, Valencia, ganó el Perú, uno siente en el pecho, se enamoró, está buena la chica, me enamoré. ¿Por qué? Porque el espíritu animal, según ellos. Y luego venía el espíritu del psiquis, que era el cerebro, que era del intelecto. Claro, miren, todos hemos tratado de buscar una explicación de quiénes somos, dónde vamos, qué hacemos, ¿no? O sea, no es de ahora, hace muchísimos años, y todavía no se ha resuelto. Y lo importante es que Aristóteles ya dejó bien planificado este tema, que lo agarraron los cristianos y lo convirtieron en religión. Y hoy en día, la mayor parte de ustedes seguro piensan que existe un cuerpo y el alma humana. El alma humana es producto fue aristotélica y fue producto de una filosofía nada más. Bueno, yo después he dejado de creer en eso, pero todavía sigo pensando que es una buena forma de tener alguna, de poder interpretar. Ya en las épocas romanas, a estos conceptos del homus, recuerden que la palabra homus, hombre, viene de la palabra humus. Humus es polvo, así como los judíos les dijeron del polvo, igual, porque nadie puede romper el concepto de la animalidad humana. Somos mitad animales y mitad hombres. Eso es lo importante, mitad espíritu. Eso es lo importante.
O sea, hasta ahora yo no podría decir que no existe el espíritu así alegremente. Pues pienso, ¿no? Mientras existe el pensamiento, la gran capacidad, funcionará. Bien, entonces los romanos le añadieron el concepto del derecho civil, solo para sus ciudadanos, claro, excluyente, como todos los derechos que se han establecido. Siguiente. Entonces Platón, que ya habíamos mencionado, siguiente, él fue el famoso del mito de la caverna, nos habló de los conceptos básicos del pensamiento humano, de las ideas, él creó el concepto de las ideas y estableció algunos complejos pensamientos filosóficos que lo llegaron a considerar de que el hombre era una dualidad de cuerpo y espíritu. Entonces, definitivamente, ya los griegos nos dejaron establecido y con tanta profundidad y tanta convicción que hasta ahora seguimos creyendo que es así. Y nos superamos de los animales porque es precisamente ese espíritu humano que nos ha diferenciado. Claro, un científico diría, sí, pues inteligencia, razonamiento, inteligencia y memoria, ¿no? Porque algunos seres vivos pueden tener memoria, pueden tener también algún tipo de inteligencia y pueden también tener algún tipo de emociones. De manera que no somos exclusivos, pero somos los más desarrollados. Eso para no dudarlo. Siguiente. De manera que con estos conceptos Aristóteles la remató y le dio la misma orientación. Habló de fuerza espiritual, habló de la inmortalidad del alma, de ahí viene la inmortalidad del alma y la inmortalidad del zancudo. Son dos términos que han seguido desarrollándose, han seguido siendo aceptados por las sociedades, de manera que eso funciona muy bien. Y no solamente lo establecieron de una manera categórica, filosófica, sino de una manera real, cuando ellos pretendieron de que el espíritu de los fetos se animaba en el 40º día los varones y el 80º día las mujeres. No sé por qué dijeron esa diferencia, pero lo haces tú. De manera que todo el mundo trataba de interpretar, ¿se dan cuenta? Y cada uno daba su teoría, unas más bonitas que otras, pero todos daban su teoría. Siguiente. Bien, como habíamos hablado, la religión cristiana se apropió de estos conceptos y San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otra serie de precursores del cristianismo, los primeros años cristianos, establecieron con claridad lo que era el espíritu y le pusieron los conceptos que ustedes lo terminaron en este concepto, los sustente de una naturaleza racional. O sea, todos, miren, no podían desligarse de la razón. O sea, si yo diría, si de alguna manera el alma, yo la residiría en el cerebro. No reside en mí. O sea, cuando una persona ya no tiene cerebro, ya no es ser humano, perdón, ya no es persona. Un feto descerebrado, ustedes han visto esta enfermedad tan horrible, nace un niño sin cerebro. ¿Qué es? Es un miembro, es un Homo sapiens sapiens, pero ahí nomás se queda, no es una persona. Cuando alguien se muere, o cuando entra en coma, igual. Entró en un limbo, no podemos decir que sea persona. Entonces, persona es el ser humano que tiene la capacidad de exigir derechos y ser sujeto de los derechos que tenemos. De manera que esto nos puede servir en medicina para hacer algunas lucubraciones en algunas etapas de la vida. ¿Qué hacer con los embriones? Para hacer fertilización in vitro necesitas 10, 20 embriones, 8 embriones mínimo. Y puedes juntar, en Inglaterra juntaron 4.000 embriones. ¿Qué hacemos con los embriones? Yo no había dónde ponerlos. Y eran seres humanos, potenciales, ¿ah? Eran 4.000 personas que si ustedes las ponían en un útero adecuado, felizmente no habían tantos, pero podían haber dado otros seres humanos. ¿Qué hacemos con ellos? Alguien dijo, hay que hacer experimentos. ¿Por qué? O sea, vamos a violar el derecho de esa supuesta persona, porque esas son personas, porque todavía estamos hablando de una persona anencefálica, no es persona, porque no piensa, no tiene idea, no tiene futuro, no tiene pasado, pero el feto sí tiene futuro, la mayor parte de ellos. De manera que, miren, esas son decisiones, y hay que tomarlas, ¿eh? Ustedes van a tomar decisiones en el futuro porque van a tener que decidir el futuro de otras personas. Siguiente. Pero probablemente el más importante de todas las definiciones que nos han servido de base es la que dio un romano del siglo III, que se llama Anco Boecio. Y Boecio era un politólogo también político en tiempos muy difíciles y muy peligrosos de las políticas romanas. Ahí se mataban entre ellos como si nada. Y en una de sus prisiones habló y se puso a escribir. Y puso esas palabras en latín tan sencillas. Rationalis naturae individua substantia. ¿Qué quiere decir? Lo que dice abajo. Sustancia individual de naturaleza racional. Entonces dijo 3 cosas, mira, nada más. Dice, primero, razón. Persona igual razón. O sea, todos estamos de acuerdo. Segundo, unicidad, que es muy importante. O sea,
que quiere decir que es él solo. Y miren, es tan cierto que ninguna huella digital de todas ustedes es igual a la otra. Ningún gen, ningún cromosoma de ustedes es igual al de su vecino o cualquiera de nosotros. La individualidad, son dos temas. Y el tercero es la capacidad de socialización o lo que fuera, ¿no? O sea, eso ha hecho que este concepto de Boecio del siglo III después de Cristo tenga vigencia sobre los tiempos. Quizás ha sido renovado y ha sido de repente negado por algunos, pero tiene las bases para poder interpretar. Siguiente. De manera que ya lo que habíamos visto, lo que hacía Descartes, simplemente le dio otras características. Habló, en vez de decir soma, dijo res extensa. Bueno, las reses ustedes saben. Hay reses que no sé por qué le dicen res, pero tiene relación con el cuerpo. Y el res cogitans con el pensamiento. De manera que no varió mucho. O sea, fue en el mismo lado, espíritu y cuerpo. Siguiente. Y los que siguieron también, miren ustedes, Emmanuel Kant, lo único que, lógicamente, no lo único, sino lo trascendente, fue lo que estábamos mencionando. Le dio la capacidad de razonar, le dio la capacidad de la voluntad y le dio la capacidad de elección. Y lo creó la libertad, de manera que ahí aparece el concepto de dignidad humana, que ya los anteriores le habían dado simplemente por ser inteligentes, seres inteligentes. Y en los tiempos modernos, los filósofos modernos han cuestionado de alguna manera estos conceptos, quitándole esas categorías a algunas personas que obviamente no tienen capacidad de decisión. Porque si a una persona sana, inteligente como ustedes, le aceptamos cualquier tipo de propuesta, porque es racional, porque tiene los derechos inherentes, si uno se desquicia, si comete un acto, se vuelve loco, por decir la palabra peyorativa, ya no está en las condiciones de hacerlo, ¿no es cierto? De manera que, de alguna manera, el razonamiento de Singer tiene alguna vigencia. Y eso tenemos que ver a quién nos referimos entonces. Siguiente. Adorno, que es un filósofo argentino, italiano, nos habla de lo mismo, miren ustedes. Pero ahí le da alguna característica, porque ya habla además de este concepto de autoconciencia. Entonces, la noción de persona tiene su base biológica, pero esta base histórico-biográfica le da esta característica, la autoconciencia. De manera que esto, de alguna manera, miren, no hemos salido de lo mismo. Lo único es que nos añade el compromiso que tiene la propia sociedad de hacernos reconocer con el respeto debido para nuestras decisiones. De manera que esa autoconciencia nos da ese valor. Siguiente. En el concepto de persona-sustancia, entonces, un poco que habla de lo somático, vuelve a insistir en la res extensa, vuelve a insistir en el concepto del barro humano, y la autoconciencia vendría a ser la forma compleja como el cerebro ya tiene la capacidad de desarrollar, de hacer sus propios juicios, y podemos de alguna manera separar, si fuera posible, en el anencefálico, el que es cuerpo, el concepto del espíritu de la persona. Siguiente, porque solo, siguiente, podemos considerar como válido la capacidad de razonar. Si un cerebro de un feto en sus momentos primigenios va a ser la proyección del cerebro del adulto, y vamos a tener la capacidad no solamente de tener una identificación física, sino una psicológica, detrás de nosotros, desde los griegos, hay una persona, detrás de las máscaras, detrás de la parte biológica, más allá de la parte anatómica que nos sustenta y nos da las características somáticas que tenemos. Hay un mundo de conciencia. Siguiente. Entonces, aquí vienen los conceptos de dignidad intrínseca, que ya son derivadas de la otra, de reconocer a las personas, ya de los conceptos kantianos. Siguiente. Miren, y aquí vienen algunos conceptos que son importantes, que con Singer también ponen en duda, y que vale la pena que ustedes los puedan meditar en el seminario o a través de sus lecturas. Él considera, está bien, dice, todos pueden ser autoconscientes, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen esa capacidad? Y esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa con un paciente, por ejemplo, vulnerable que tenga deficiencias intelectuales, por ejemplo? O sea, un tipo que tenga una capacidad fronteriza para tomar decisiones. Se le podría dar a un niño, a una persona que tiene un síndrome de Down, por ejemplo, tomar decisiones para contraer matrimonio, para tomar decisiones. El propio sistema civil se lo ha negado. Entonces uno piensa que no son personas. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Qué demostraciones tenemos que tener
para que esta autoconciencia se exprese y podamos determinar hasta qué punto los seres humanos tenemos esta capacidad o no la tenemos. De manera que esto no lo voy a resolver hoy día, mucho menos a la hora del almuerzo, pero va a ser muy difícil que tengamos la decisión. Sigamos. Entonces acá vienen dos conceptos que me parecen importantes: individuo y sustancia, el sujeto. Eso es importante porque miren, si ustedes van a escuchar en medicina, sobre todo hablamos del individuo. El individuo es uno de un grupo y no tiene ninguna connotación. En cambio el sujeto es alguien del grupo que demuestra que tiene una cosa muy importante: es sujeto de los derechos. Entonces cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de leyes, hablamos de normas, los sujetos. En medicina científica, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ahora vamos a ver un protocolo de investigación a la 1 de la tarde, y ahí dice, ¿no? Los sujetos de investigación. Entonces, cuando hemos hablado de sujetos, en algunos lugares dicen sujetos. Cuando uno habla en el argot policial, dice, el sujeto violó, ahora, el sujeto. O sea, siempre el sujeto robó. O sea, parece un término peyorativo, pero en realidad, sujeto es la persona que está sujeto a estos derechos. Y la contraparte es el objeto. Cuando una persona se descerebra por razones atingibles, traumáticas o lo que fuera, se convierte de sujeto en objeto de derecho. Ya no puede hacer más. Entonces, vienen esas diferencias sutiles que son importantes, porque a la hora que ustedes tengan que tomar decisiones en medicina, tienen que asumir a todos estos roles. Siguiente. Bueno, en general, entonces, yo diría que sería una forma de ver lo que hemos dicho, esta pirámide de costumbres, valores, principios, deberes y leyes, igual. O sea, un ser humano, para ser considerado como tal, tiene que tener la autonomía necesaria, la libertad, tiene que tener la conciencia de entender que es uno mismo y que se reconoce de ida y vuelta con los demás, que tenga los valores definidos y que esté sujeto a normas, las leyes. De manera que con esa forma podríamos nosotros de repente tener una definición aplicable a lo que nosotros vamos a hacer con nuestros semejantes cuando tengamos que tener decisiones. Siguiente. La dignidad humana igualmente, háganse la idea, todos por minoría o vulnerables por cualquier circunstancia tenemos derecho al acceso al reconocimiento de nuestros derechos. De manera que la dignidad humana es el trato de cualquier individuo, de cualquier minoría, de cualquiera de las personas que tengan menoscabo en su capacidad de respuesta. Los pobres, los sujetos, lo que se llaman subordinados. Por ejemplo, los soldados son subordinados, los estudiantes son subordinados, están bajo ciertas normas. Y son normas en las cuales el que está arriba puede abusar. Los ciudadanos en general, en naciones que tengan no democráticas, en muchos lugares de países del Oriente, del Medio Oriente, no son personas, porque no tienen derechos. Los matan por cualquier cosa. La religión está por encima de todas las cosas. No hay criterios como en países occidentales donde todos tenemos derecho. Habeas corpus, habeas data, tenemos derechos a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Aún con todas las limitaciones, porque si yo hablo de los pobres igual, siguen muriéndose de frío los niños en el Perú. Miren, tenemos tantas cosas, hemos avanzado tanto, el Perú está tan bien, Lima se ve tan bien, y los chicos se mueren de frío, 20 grados no. En Europa llegan a 40 bajo cero y no se muere nadie. Acá llegan a 10 y se mueren, animales y personas. Que no se hace nada para eso, no lo reconocemos. Es parte de la bioética, ¿no es cierto? Es parte de la dignidad de las personas. Esos niños de los saltinos tienen todos los derechos que tenemos nosotros aquí o en nuestras casas, en nuestros hogares. Siguiente. Entonces la dignidad humana es un derecho importante que ha evolucionado, obviamente, han habido grandes movimientos que han permitido, y son los derechos humanos precisamente los más importantes. Creo que esto ya vuelve atrás. Siguiente. 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 Bien. Entonces solamente acopiando ya lo que digamos. Libertad, hemos dicho ya hasta el hartazgo cuál es la importancia. El respeto a las personas de la bioética del reporte Belmo se convierte en libertad y se aplica como autonomía. Es lo más importante. Miren, yo creo que la pena de muerte es menos que la privación de la libertad. El ser puesto en prisión de una persona pierde todos sus derechos, se convierte en un sujeto, un objeto de la sociedad. Es algo terrible. Siguiente. Luego viene la conciencia. La única diferencia es que hay, que sí me llama la atención, y cuando vean ustedes, les voy a sugerir algunas películas que vean y puedan debatir la inteligencia artificial. Nosotros somos suficientemente artificiales para haber tenido un sistema nervioso capaz de hacer un proceso complicado
de carácter biofísico, bioquímico, lo que fuera, para expresarnos igual que una máquina de inteligencia artificial. No sería raro que darle un toque a una computadora para que comience a hablar con nosotros. Lo que hayan visto la palabra Her, el joven de la película se enamora de la computadora. ¿Qué pasó? O sea, quiere decir que la máquina puede adquirir sentimientos. O es que el hombre es igual que una máquina. Bien, son temas. Yo robot, ¿qué pasó? ¿Se revelaron los robots? ¿Qué pasó? La inteligencia artificial del niño comienza a buscar a su mamá y 2000 años después la encuentra. ¿Viste la película? De manera que no estamos hablando de cosas esotéricas. El futuro nos está alcanzando. No hemos alcanzado el futuro nosotros. Siguiente. Los valores. No se olviden, dos palabras sobre los valores, importantísimo. Ya dijimos que es la segunda etapa, cuando en las sociedades la gente le da el valor. Cuando pasan los valores, cuando una ropa, cuando una corbata, cuando un peine da valor en un calvo o lo que sea, tiene un valor intrínseco para las cosas. El valor, por ejemplo, de la lealtad, el valor de la fidelidad, todos esos valores importantes que tenemos los hombres para vivir en sociedad. Cuando en Alemania nazi cuando hubo una revuelta, agarraron a todos los generales que eran de la crema nata del ejército alemán. Para humillar al general, no le pusieron correa en su pantalón. Y el general de generales, de generaciones de estirpes, estaba en un juicio con las manos en los bolsillos porque se le caían los pantalones. Por ahí se le cayó la media, creo. Y entonces el juez lo juzgó y le dijo: usted tiene que ir a la prisión porque usted ha quebrado los valores militares. ¿Cuál es el valor militar más importante? La lealtad. Son valores. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor más importante de los médicos? ¿Cuál es? ¿La vida? ¿El dolor? ¿La esperanza? ¿La desesperanza? ¿La honestidad? Oigan, hay que pensar. De manera que el valor es muy importante. Y Scherer dijo, miren, los valores tienen jerarquía. El valor filial es más fuerte que el valor de la madre, que el cariño a la esposa, que el cariño a los demás seres. Todo tiene su categoría. De manera que todo esto entra en la olla de nuestros sancochados de la filosofía política. Siguiente. Luego vienen las normas que ya hemos hablado hasta el hartazgo. Y siguiente, vienen las claridades de la persona humana. Siguiente. Ahí están los casos que poco a poco se van presentando de inteligencia artificial. Siguiente. Los derechos humanos, que ya hablamos lo suficiente como para que no nos aburramos. Siguiente. Son inalienables, son aplicables 100%. Y esto para las naciones civilizadas. Mientras no nos conquisten los marcianos, tenemos que seguir con los derechos humanos. Siguiente. Ya hemos hablado de estos personajes que de alguna manera han creado la bioética basada en los derechos humanos y en las situaciones que vamos a ver a lo largo del curso. Siguiente. En 1997, Europa establece los derechos que da la bioética. Entonces quiere decir que ya no estamos hablando pues de una doctrina como Jesucristo, bueno, estamos en el siglo I, II. No, ya la bioética ha avanzado. Y Europa ha escrito esto que se llama bioética de los derechos humanos. De manera que a fines de los 90 ya la bioética comienza a tener razón de ser. Siguiente. Y en el 2005 la UNESCO establece otra vez un hito importante. Y esos tiempos modernos para ustedes, contemporáneos. Entonces es parte de lo que ustedes están haciendo. Ustedes están en una carrera donde van a tener que utilizar los derechos humanos en esos temas y sobre todo basarse en los conceptos que el mundo a través de la UNESCO ha permitido establecer. Siguiente. Ahí están los derechos humanos. Sencillísimos. Sencillísimos. ¿Qué derechos humanos? Alimento, no maltrato. Siguiente. Entonces, Karl Balzac, que es un politólogo noruego, escribe que hay tres derechos. Los derechos humanos de primera generación, que son los más importantes, se llaman derechos negativos, porque no necesitan escribirse, existen. Por ejemplo, la libertad humana, el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el derecho al acceso de las cosas que establece la sociedad. Los hombres y las mujeres iguales derechos, el derecho al asilo, las relaciones políticas, los derechos civiles, quiere decir que son los derechos primarios, que no se deben escribir, basta que existan para que sean aplicados. La base de las sociedades modernas. Siguiente.
Las de segunda generación son aquellos más complejos en los cuales se requiere de toda una legislación. No son menores que los otros, pero son, digamos, plausibles de un proceso un poco más complejo. La salud, por ejemplo, es una salud de segunda generación. La cultura y el derecho a la educación pueden ser de segunda generación. ¿Por qué? Porque se requiere de tener todo un sistema. No es cuestión de ofrecer si no tienes las condiciones características. Y se refieren generalmente para formar actividades políticas, para tener un nivel adecuado de los estilos de vida y las capacidades para hacer una vida adecuada a la salud física y mental, a la educación primaria y secundaria. Son secundarios porque requieren, perdón, de segunda generación, porque requieren de una normativa específica. Tercero, y los de tercera generación son los más globales, los más modernos, y que se refieren a las cosas que la microbioética, que la vamos a ver, nos está deparando. Hoy en día las máquinas van a hacernos aparecer cualquier cantidad de situaciones médicas nuevas. Ustedes van a tener la oportunidad en el futuro de tener miles de máquinas de tratamientos. Hoy día estamos cambiando enormemente la terapéutica que hacíamos hasta hace 20 años. Las vacunas, las nuevas vitaminas, los nuevos procedimientos quirúrgicos, las nuevas técnicas, los nuevos medicamentos, los medicamentos biológicos van a radicalmente cambiar la historia de la medicina de todos los tiempos. Siguiente. Muy bien, con esto creo que hemos hecho un tremendo esfuerzo y ojalá que nadie haya quedado lesionado. Ahora bien, miren, la verdad que yo no pensaba que eran tan poquitos, ¿no? Entonces yo no sé, la verdad es que yo necesito firmarles todo, pero no sé cómo voy a hacer. Antes firmábamos a 100, pero ahora firmamos, ¿cuántos son? 400, 500. Bueno, entonces, miren, para que no sea, lo que quisiera es, por favor, en orden, el doctor nos va a ayudar a firmar, el doctor Casanova, y si me lo puede traer acá para que yo se lo firme, pero en orden, no se lo mueva, no se lo mueva. Por favor, el último alumno lo recoge y me lo trae aquí, ¿ya? De allá para acá, recoja todos para acá. Yo se los voy a firmar y devolver, pero